nuestra izquierda, por lo menos la Argentina, yo no quisiera generalizar porque tampoco conozco, cuando digo nuestra izquierda me refiero a socialismo, Partido Comunista, democracia cristiana de la década del 40, miraban más a Europa que Argentina, con lo cual su parámetro de análisis tenía que ver con lo que en Europa se resolvía y no con lo que pasaba realmente en Argentina y en América Latina. Por eso podían ser, entre comillas, hasta aliados de la dictadura. En el 55 pasó con la fusiladora, y no entender el fenómeno nacional del peronismo con todas las contradicciones y cuestiones que también el peronismo implica, ¿no? Hay una cosa que a veces se menciona de los pueblos que deben ser enseñados a pescar y no que le den el pescado. Y en política creo que el peronismo, esto lo estoy improvisando, no es una idea que venga de antes, se me ocurre en este momento. En política la sensación podría ser que el peronismo le dio el pescado al trabajador, al obrero, al que lo necesitaba, en términos ideológicos. No le enseñó a pescar, no le enseñó ese proceso de la izquierda, de ese entendimiento que puede haber desde la izquierda, se lo dio. Y de ahí viene quizás esa distancia que también desde la izquierda se ha tenido con el peronismo, por lo menos hasta que ahora asumió banderas claramente de la izquierda y de lo que llamamos el progresismo en este periodo del kirchnerismo. El peronismo se construye en la calle. Es cierto que después Perón lo consolida del Estado, pero sin 17 de octubre no hubiese existido Perón. Es más, según los libros más serios, hablan de que Perón pensaba y le decía a Evita, vayámonos, retirémonos. El pueblo, sin participación importante de ninguna estructura del Estado, ni siquiera de dirigente, más allá de lo que dice el folclore, y ese pueblo, o esos trabajadores en realidad, que son parte obviamente del pueblo, pero la columna vertebral del 17 de octubre fueron los trabajadores, la mayoría eran comunistas, anarquistas, socialistas, mucho cabecita negra que había venido en el marco de la situación de la guerra, sustitución de importaciones, empresas y fábricas que se abrían en esa situación, quizás con una idea más nacional, más no tan esquemática, pero todos se dieron cuenta que ese coronel, esa política de ese coronel, les permitía ingresar a la Argentina formal, que creo que ni siquiera visualizaban creo que Alejandro Jorge alguna vez dijo, fue el desembarco de la clase obrera del Parlamento, ¿no? Al Congreso, a la democracia. Pero sí, luego se hizo fuerte el Estado, y nosotros reivindicamos eso, el rol del Estado en manos del pueblo, con los dirigentes que sepamos elegir. Pero vos me hablabas y me gustó eso de que allá en Uruguay había una visión gorila, digamos. Que debe tener que ver también con los unitarios, siempre iban a Montevideo, y ahí Sarmiento y todo. Es histórico. En aquel tiempo, desde 1826 a 1870, se escribe la historia y te la dan cerradita. Luis Sagasti tiene un libro que se llama Perdidos en el Espacio, una cosa por el estilo, estupendo, de análisis de esto. Y él dice que todos aquellos años, todas aquellas décadas fueron para hacer de una manera el país. Lo blindaron y se lo dieron al siglo XX diciendo, bueno, este es el país, ahora arréglense. Aparecerá después Perón para romper con esa matriz y ahora finalmente el kirchnerismo para completar, esperemos, en esa discusión histórica, para completar esa revisión que se ha hecho de ese tiempo en el que Mitre entregó la historia y dijo, señores, esta es. Y anda a discutirla después con décadas y décadas de formación de una manera determinada de las generaciones de argentinos. Y anda a explicarlo en Uruguay. Es un tema muy, muy difícil. Hay que hacer un gran esfuerzo intelectual, hay que apasionarse por estos temas para poder más o menos acomodarlos tanto. Yo lo he hecho y con mucho gusto. Sí, además, a veces hablar de los caudillos, hablar de Teópilo Yrigoyen, por supuesto de Rosa, hace que alguno diga, bueno, pero eso fue el siglo XIX. Pero vos hiciste mención de Alfonsín. Yo no lo voté a Alfonsín, y era muy crítico cuando fue presidente. Hoy a la distancia me doy cuenta, estoy convencido, lo vengo diciendo desde el mismo día que Alfonsín fue obligado a irse, no por un golpe militar, sino por el primer golpe económico que se produce post-dictadura, que su saldo era positivo. Y hoy a la distancia cada vez se ve más positivo. Pero me parece que lo de Alfonsín puede servir para hacer docencia. Porque si uno ve quiénes se enfrentaron a Alfonsín y a su vez a quiénes Alfonsín enfrentó, digamos, el enfrentamiento, el discurso de Alfonsín en la sociedad rural,
el enfrentamiento de Alfonsín con el sector más retrógrado de la Iglesia, lo que parece una anécdota y en definitiva es un hecho más que muy superior a una anécdota. Que sea Mañeto quien le dice a Alfonsín su ciclo está agotado. Sí. Usted ya es un estorbo. Y eso pasó hace muy poco, estamos hablando de años 20 años. 88. Sí, ¿no? 88, 89. 25 años. Y eso sirve para analizar esta realidad, porque... Pero desde ya, Alfonsín, en estos momentos, para un buen sector de la oposición es una palabra casi molesta. Estoy hablando del primer Alfonsín, porque en sus conciencias les mueve el desastre en el que muchos de ellos se han metido, particularmente dentro de su propio partido, pero también en algunos sectores de la oposición, pareciéndose tanto a lo que derrumbó, o estando tan al servicio de lo que derrumbó el gobierno de Alfonsín, que para mí tuvo mucho coraje. Yo lo valoro enormemente, Alfonsín. Tuve una etapa en la cual, como el Pacto de Olivos y las denuncias que se hicieron de corrupción, que después eran todas mentiras, pero que horadan la confianza en hombres que uno admira mucho. Pero él tuvo el coraje, juzgó a las juntas, metió la ley de divorcio contra la Iglesia, quiso democratizar el sindicalismo, estuvo a un voto de conseguirlo y yo creo que hubiera sido útil. Cuando miramos los problemas que hay en el subte, por ejemplo, con sectores que no se sienten representados por sus sindicatos, aquella democratización que intentó Alfonsín quizás hubiera sido muy útil. Luchó, me parece también, de alguna manera, aunque más pálidamente que en estos tiempos, contra lo que se llama el establishment económico dominante, que es el que finalmente le tuerce el brazo, porque lo que se quería era seguir con Martínez de Oz. Él vino a ser una interrupción en el proyecto liberal empujado desde los Estados Unidos que intentó Martínez de Oz. Creo que él lo interrumpe. Y generó, absolutamente. Y generó plantea, nostalgia. El primer ministro fue Grispum. Y el planteo de Grispum fue el no pago a la deuda. Yo en aquella época militaba en Juventudes Políticas. Me acuerdo de una marcha que había más de 100.000 personas por las calles de Buenos Aires planteando el no pago a la deuda. Obviamente, había otros actores. En aquel momento lo que se llamaban los capitanes de la industria, lo que hoy llamamos grupos económicos, además, por supuesto, los organismos multilaterales, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la fuerte presión de Estados Unidos, y incluso también de países hermanos, porque salvo Fidel Castro, que planteaba lo que la deuda externa le iba a generar a los países emergentes, y no pudo. Creo que yo creo que no es un tema solamente de Alfonsín, creo que la base social que se había construido en ese momento no le daba el poder necesario para seguir avanzando, pero él lo intentó. Después, bueno, cuando lanza la economía de guerra genera una contradicción, pero... No son buenos constructores del poder los que no sean peronistas en la Argentina. Aquel plan de Surruil, voy a decir algo que por ahí va a incomodar a muchos, es muy superior a muchos planes económicos que hablan hoy sectores de la oposición. O sea que aún con las críticas que uno puede tener, por lo menos hablaba del mercado interno, de los trabajadores, de la industria nacional. Pero esas disputas hablan de lo que... Porque, volviendo a Artigas, si uno lee cómo lo descalifican a Artigas, los sectores de la civilización, es lo mismo que decían de Rosa, es lo mismo que dijeron después de Irigoyen, es lo mismo que dijeron de Perón. De alguna manera son los mismos elementos por los cuales también echan a Frondizi y a Ilia, más allá que eran democracias restringidas, más allá de todas las contradicciones y cuestiones que el peronismo y la sociedad argentina se debe una profunda autocrítica a los 70, las cuestiones de Isabel Martínez de Perón no solamente era la violencia, sino había otras cuestiones de forma. Y hoy la crítica que sufrió Alfonsín y Néstor y Cristina tienen todo un mismo patrón, un mismo hilo conductor, que es la seguridad jurídica, la hegemonía. Bueno, la seguridad jurídica que le conviene al que se aseguró las cosas de antemano. Por eso le sirve tanto a la derecha, seguridad jurídica para lo que ya se robaron, para lo que ya seguridad jurídica para tirar un cañonazo y que la tierra sea del que puso un empréstito y se quedaban con 20.000, con 30.000 hectáreas. Eso que no se admite en la inteligencia de nadie, tenés que blindarlo. ¿Con qué? Con la seguridad jurídica. Esto ya es mío, nadie me lo puede quitar. Lo convertís en ley porque sos lo dominante.
Creo que hay en la Argentina 2000 y pico de municipios. ¿Sabés, Chino, cuántos municipios hay? Esto es interesante para buscarlo, porque estas son ideas sueltas que uno tiene en realidad. Yo no soy un especialista en economía, más bien. Pero en Francia, que es mucho más pequeño que la Argentina, hay 31.000 comunas contra 2000 y pico de la Argentina. Fíjate la división de bienes que eso significa en sí misma. En Francia, alguien que tenga 100 hectáreas ya es casi un latifundista. 50 hectáreas, 70, 100 hectáreas. Está hecho el reparto, está igualado. Es decir, la tarea que tienen que llevar adelante es muy distinta a la de aquí, que tenés que igualar lo inigualable. Porque soñamos con la igualación y hay caminos que se recorren y que son positivos y algo se ha hecho. Pero, ¿cómo haces para igualar al que tiene 20.000 hectáreas que no se sabe cómo las ganó, ni pregunta, por supuesto? Las tiene asegurada en su famosa seguridad jurídica y demás. Esa desigualdad básica con la que construyeron poder los sectores dominantes en América Latina es algo que nos va a condenar para siempre, nos tiene condenados para siempre. Es muy difícil revertirlo, en nombre de lo que ellos, por supuesto, llaman las seguridades jurídicas y todo lo que la ley, construida por ellos, escrita por ellos, les permitió armar, para que el Código Penal sea un mecanismo para evitar que a ellos le quiten nada, que a ellos los roben, y el Código Civil sea un mecanismo para poder ellos, los sectores dominantes, robar a la gente y quedarse con todo. Si te contara de mis ruidos, descubriría